Cuarta iteración. Inevitablemente, empiezan a aparecer inestabilidades matemáticas subyacentes. Ian Malcolm. El camino principal. La lluvia tamborileaba intensamente sobre el techo del crucero de tierra. Tim sentía las lentes de visión nocturna apretándole con fuerza la frente. Palpó el mando que estaba cerca de su oreja y ajustó la intensidad. Hubo un breve destello fosforescente y después, envueltos en sombras de verde y negro electrónicos, pudo ver el crucero de tierra que estaba atrás, con los doctores Grant y Malcolm en su interior. Muy ingenioso. El doctor Grant le estaba mirando por el parabrisas frontal. Tim le vio levantar el micrófono del panel de instrumentos. Hubo un estallido de estática y, después, oyó la voz del doctor Grant. ¿Nos puedes ver aquí atrás? Tim tomó la radio que le daba Ed Regis. Les veo. ¿Está todo bien? Estamos bien, doctor Grant. Quédense en el coche. Lo haremos. No se preocupe. Apagó la radio. Está lloviendo a cántaros. Claro que nos quedaremos en el coche, resopló Ed Regis. Tim se volvió para mirar el follaje que había al lado del camino. Visto con las lentes, tenía un color verde brillante electrónico y, más allá, pudo ver secciones de la cerca. Los cruceros de tierra estaban detenidos en la parte descendente de la ladera de una colina, lo que tenía que significar que se encontraban en algún lugar cerca del sector del tiranosaurio. Sería asombroso ver al tiranosaurio con esas lentes para visión nocturna. Algo verdaderamente emocionante. Quizás el tiranosaurio se acercaría a la cerca y les miraría por encima de ella. Tim se preguntaba si los ojos le refulgirían en la oscuridad, cuando les viera en los coches. Eso sería estupendo. Pero no vio cosa alguna y, al cabo de un tiempo, dejó de mirar. Todos los que estaban en el coche quedaron en silencio. La lluvia hacía un ruido monótono sobre el techo del crucero. Cortinas de agua bajaban por los lados de las ventanas. A Tim le resultaba difícil ver hacia afuera, incluso con las lentes. ¿Cuánto tiempo llevamos sentados aquí? Preguntó Malcolm. No sé. 4 o 5 minutos. Me pregunto cuál es el problema. Quizás un cortocircuito debido a la lluvia. Pero ocurrió antes de que la lluvia empezara a caer en serio. Hubo otro instante de silencio. Con voz tensa, Lex dijo. Pero no hay relámpagos, ¿no? Siempre le habían dado miedo los relámpagos, y ahora estaba sentada presa de los nervios, estrujando el guante de béisbol entre las manos. El doctor Grant dijo. ¿Qué ha sido eso? No lo recibimos del todo bien. Solo mi hermana hablando. Ah. Una vez más, Tim escudriñó el follaje, pero no vio nada. Ciertamente nada tan grande como un tiranosaurio. Empezó a preguntarse si los tiranosaurios salían de noche. ¿Eran animales de hábitos nocturnos? Tim no estaba seguro de haber leído eso alguna vez. Tenía la sensación de que los tiranosaurios eran animales adaptados a todo clima, y tanto podían salir de día como de noche. La hora del día no le importaba a un tiranosaurio. La lluvia continuaba cayendo con gran intensidad. Maldita lluvia, dijo Ed Regis. Cae agua de veras. Tengo hambre, repitió Lex. Ya lo sé, Lex, dijo Regis, pero estamos inmovilizados aquí, guapa. Los coches se mueven mediante electricidad que pasa por cables enterrados en el camino. ¿Inmovilizados durante cuánto tiempo? Hasta que arreglen la electricidad. El sonido de la lluvia hacía que Tim se sintiera cada vez más amodorrado. Bostezó y se volvió para mirar las palmeras que había al lado izquierdo del camino, y le sobresaltó un súbito golpe sordo mientras el suelo temblaba. Se volvió justo a tiempo para tener una fugaz visión de una forma oscura que, con rapidez, cruzaba el camino entre los dos coches. Jesús. ¿Qué fue eso? Era enorme, era grande como el coche y Tim. ¿Estás ahí? Levantó el micrófono. Sí, estoy aquí. ¿Lo has visto, Tim? No. Lo he perdido. ¿Qué demonios era eso? Preguntó Malcolm. ¿Estás usando las lentes para visión nocturna, Tim? Sí. Observaré, contestó Tim. ¿Era el tiranosaurio? Preguntó Ed Regis. No lo creo. Estaba en el camino. ¿Pero no lo has visto? Dijo Ed Regis. No. Tim se sentía mal por haberse perdido ver el animal, cualquiera que hubiera sido. Con la esperanza de redimirse, se inclinó sobre el asiento trasero, mirando el terreno que había entre los dos coches.
Si realmente había habido algo en el camino, quizá podría ver la huella de una pisada. Pero con sus lentes vio destellantes charcos de lluvia y las largas huellas paralelas de los cruceros de tierra. No había huellas de pisadas. Se produjo el repentino estallido blanco de un relámpago, y las lentes de Tim destellaron con un color verde brillante. El niño parpadeó y empezó a contar. 1001 y 1002 y el trueno detonó, ensordecedoramente alto y muy cerca. Lex empezó a llorar. Oh, no y calma, querida, intentó tranquilizarla Edregis. No es más que un relámpago. El cielo volvió a destellar, con luz cruda y brillante. Tim escudriñó el borde del camino. Ahora, la lluvia caía con mucha fuerza, sacudiendo las hojas con gotas que las golpeaban como martinetes. Hacía que todo se moviera. Todo parecía estar vivo. El niño exploró las hojas y se detuvo. Había algo más allá de las hojas. Tim levantó la vista, más alto. Detrás de la vegetación, más allá de la cerca, vio un cuerpo grueso con una superficie rugosa, veteada, como la corteza de un árbol. Pero no era un árbol y Tim siguió mirando cada vez más arriba, haciendo un barrido ascendente con las lentes y vio la enorme cabeza del tiranosaurio. Simplemente estaba erguido allí, mirando los dos cruceros de tierra por encima de la cerca. Los relámpagos destellaron de nuevo y el gigantesco animal volvió la cabeza y bramó bajo la fulgurante luz. Después, la oscuridad y el silencio una vez más, y la lluvia que seguía golpeando. ¿Tim? Sí, doctor Grant. ¿Ves lo que es? Sí, doctor Grant. Tim tenía la sensación de que el doctor Grant estaba tratando de hablar de una manera que no perturbara a su hermana. ¿Qué está pasando en este preciso momento? Nada, dijo Tim, observando al tiranosaurio a través de las lentes. Simplemente está de pie del otro lado de la cerca. No puedo ver mucho desde aquí, Tim. Yo puedo ver muy bien, doctor Grant. ¿No hace otra cosa que estar ahí de pie? Bien. Lex siguió llorando, sorbiendo por la nariz. Hubo otro momento de silencio. Tim siguió vigilando al tiranosaurio. La cabeza era inmensa. El animal miraba un vehículo, después el otro, después volvía al primero. Parecía tener la vista clavada en Tim. Con las lentes, los ojos despedían un fulgor verde brillante. Tim sintió escalofríos, pero después, mientras recorría hacia abajo el cuerpo del animal, desde las enormes cabeza y mandíbulas, vio que el miembro superior, más pequeño y musculoso, se agitaba en el aire y, después, aferraba la cerca. Jesucristo. Murmuró Ed Regis, mirando con fijeza a través de la ventanilla. El más grande depredador que el mundo haya conocido. El ataque más aterrador de la historia humana. En alguna parte, en lo profundo de su cerebro de publicista, Ed Regis todavía estaba redactando la propaganda. Pero podía sentir cómo las rodillas le empezaban a temblar sin control, los pantalones le flameaban como banderas. Dios, estaba aterrado. No quería estar allí. Solo él entre todos los pasajeros de los dos coches, Ed Regis, conocía cómo era el ataque de un dinosaurio. Sabía lo que le ocurría a la gente. Había visto los cuerpos mutilados, resultado del ataque de un velociraptor. Se lo podía representar en la mente. Y ese era un Rex. Mucho, mucho más grande. El carnívoro más grande que jamás hubiera caminado sobre la tierra. Jesús. Cuando el tiranosaurio rugía era aterrador, un alarido procedente de otro mundo. Ed Regis sintió el calor que se le extendía por los pantalones. Se había orinado encima. Estaba avergonzado y aterrorizado al mismo tiempo. Pero sabía que tenía que hacer algo. No podía limitarse a permanecer allí. Tenía que hacer algo. Algo. Las manos se le sacudían, temblando contra el tablero de instrumentos. Jesucristo. Volvió a decir. Palabrotas, le dijo Lex, reprendiéndole con el dedo índice en alto. Tim oyó el sonido de una portezuela que se abría y movió la cabeza en sentido opuesto a donde estaba el dinosaurio. Las lentes deformaron la visión en sentido lateral, convirtiéndola en un veloz rayo de luz, justo a tiempo para ver a Ed Regis apeándose por la portezuela abierta, agachando la cabeza bajo la lluvia. Dijo Lex, ¿a dónde va? Ed Regis no respondió. Se limitó a alejarse y correr en dirección contraria a aquella en la que estaba el dinosaurio, desapareciendo en el bosque. La portezuela del coche eléctrico colgaba abierta. El panel interior se estaba mojando. Se ha ido. Gritó Lex. ¿Dónde se ha ido? Nos ha dejado solos. Cierra la portezuela, dijo Tim, pero su hermana había empezado a gritar.
Nos ha dejado. Nos ha dejado. Tim, ¿qué pasa? Era el Dr. Grant por la radio. Tim. Tim se inclinó hacia adelante y trató de cerrar la portezuela. Desde el asiento de atrás no podía alcanzar la manija. Volvió a mirar al dinosaurio cuando fulguró otra vez un relámpago, lo que hizo que, durante un instante, contra el cielo blanco por el destello se recortara la silueta de la enorme forma negra. Tim, ¿qué está pasando? Nos ha dejado, nos ha dejado. Tim parpadeó para recuperar la visión. Cuando miró de nuevo, el tiranosaurio estaba erguido allí, exactamente igual que antes, inmóvil e inmenso. La lluvia le caía en gotas desde las mandíbulas. El miembro superior aferraba la cerca y entonces Tim se dio cuenta. El tiranosaurio estaba tocando la cerca. La cerca ya no estaba electrificada. Lex, cierra la puerta. La radio chasqueó. Tim. Estoy aquí, Dr. Grant. ¿Qué está pasando? Regis se ha escapado, dijo Tim. ¿Que él ha hecho qué? Se ha escapado. Creo que vio que la cerca no está electrificada. ¿La cerca no está electrificada? Repitió Malcolm por la radio. ¿Es eso lo que dijo, que la cerca no estaba electrificada? Lex, repitió Tim, cierra la puerta. Pero Lex estaba gritando. Nos ha dejado, nos ha dejado. Con un quejido continuo y monótono, y a Tim no le quedó más remedio que apearse por la puerta de atrás, exponerse a la feroz lluvia, y cerrarle la portezuela a su hermana. Retumbaron los truenos y los relámpagos fulguraron otra vez. Tim alzó la vista y vio al tiranosaurio aplastar la cerca con una gigantesca pata posterior. Timmy. El niño volvió a entrar de un salto y cerró la portezuela de un golpe. El ruido del portazo se perdió entre los truenos. Tim. ¿Estás ahí? Se oyó por la radio. Estoy aquí. Se volvió hacia Lex. Pon el seguro en las puertas. Ponte en medio del coche. Y cállate. Fuera, el tiranosaurio volvió la cabeza y dio un desmañado paso hacia adelante. Las garras de sus patas se habían enganchado en la malla de la aplanada cerca. Lex finalmente vio al animal y se quedó muda, quieta. Observaba con ojos desorbitados. La radio restalló. Tim. Sí, Dr. Grant. Quedaos en el coche. Agachaos bien. Quedaos quietos. No os mováis y no hagáis ruido. Entendido. Estaréis seguros. No creo que pueda abrir el coche. Entendido. Quedaos quietos, así no atraeréis su atención más de lo necesario. Entendido. Tim apagó la radio. ¿Has oído eso, Lex? Su hermana asintió con la cabeza, en silencio. No apartaba la vista del dinosaurio. El animal rugió. Al resplandor de los relámpagos, lo vieron liberarse de la cerca de un tirón y dar un salto hacia adelante. Ahora estaba erguido entre los dos coches. Tim no podía ver ya al del Dr. Grant, porque el enorme cuerpo tapaba su visual. La lluvia caía por la piel rugosa de las musculosas patas traseras, formando arroyuelos al desviarse en las protuberancias epidérmicas. Tim no podía ver la cabeza del animal, que estaba muy por encima de la línea del techo del crucero. El tiranosaurio se desplazó, yendo hacia el coche de los niños. Fue hacia el sitio mismo en el que Tim había salido del crucero. En el que Ed Regis había salido del crucero. El animal se detuvo ahí, vacilante. La inmensa cabeza descendió hacia el barro. Tim pensó. Huele algo. Miró al Dr. Grant y al Dr. Malcolm, que estaban en el coche de atrás. Sus rostros estaban tensos, mientras contemplaban, a través del parabrisas, lo que ocurría delante. La enorme cabeza volvió a subir, con las mandíbulas abiertas, y después se detuvo junto a las ventanillas laterales. Al resplandor de los relámpagos vieron el ojo redondo, sin expresión, de reptil, que se movía en la órbita. Estaba mirando dentro del coche. La respiración de Lex salía como jadeos entrecortados por el miedo. Tim extendió la mano y le apretó el brazo, con la esperanza de que la niña se mantuviera quieta. El dinosaurio siguió mirando un largo rato a través de la ventanilla lateral. A lo mejor no podía verles, pensaba Tim. Por último, la cabeza se elevó, volviendo a quedar fuera de la vista. Timmy, susurró Lex. Está bien, susurró Tim. No creo que nos haya visto. Estaba mirando hacia atrás, al Dr. Grant, cuando un impacto estremecedor sacudió el crucero de tierra e hizo añicos el parabrisas, convirtiendo el vidrio en una tela de araña, en el momento en que la cabeza del tiranosaurio chocó contra el capó del coche. Tim quedó planchado en el asiento.
Las lentes para visión nocturna le resbalaron de la cabeza. Se reincorporó con rapidez, parpadeando en la oscuridad, la boca tibia por la sangre. Lex. No podía ver a su hermana por parte alguna. El tiranosaurio estaba erguido cerca de la parte delantera del coche eléctrico, el pecho se le movía al respirar, los pequeños miembros anteriores se abrían y cerraban como garras en el aire, presa de la frustración. Lex. Susurró Tim. En ese momento, la oyó quejarse. Estaba tendida en alguna parte del coche, debajo del asiento delantero. Entonces, la cabeza gigantesca descendió, tapando por completo el destrozado parabrisas. El tiranosaurio volvió a golpear el capó del crucero de tierra. Tim se aferró al asiento, mientras el coche se balanceaba sobre las ruedas. El tiranosaurio golpeó 2 veces más, abollando el metal. Después se desplazó alrededor del coche. La gran cola levantada bloqueaba la visual en todas las ventanillas laterales. Cuando llegó a la parte de atrás del coche, el enorme animal resopló. Un gruñido sordo que venía de lo profundo, y que se hacía uno con los truenos. Hundió las mandíbulas en la rueda de recambio montada en la parte de atrás del coche y, con una sola sacudida de la cabeza, la arrancó de cuajo. Toda la parte posterior del crucero se levantó un instante por el aire. Después cayó con un ruido sordo, salpicando barro alrededor. Tim. Dijo Grant con suavidad. Tim, ¿estás ahí? Tim aferró el micrófono de la radio. ¿Estamos bien?, aseguró. Se oyó el ruido penetrante de algo que raspa sobre metal, cuando las garras rasgaron el techo del crucero. El corazón de Tim le galopaba en el pecho. No podía ver nada por las ventanillas del lado derecho, salvo carne correosa llena de protuberancias. El tiranosaurio estaba inclinado contra el coche, que se mecía adelante y atrás, acompañando cada respiración de la bestia. Los muelles y el metal crujían sonoramente. Lex se volvió a quejar. Tim dejó el micrófono y empezó a reptar hacia el asiento de delante. El tiranosaurio rugió y el techo metálico se hundió hacia abajo. Tim sintió un dolor agudo en la cabeza y se desplomó en el suelo, sobre la cobertura de la transmisión. Se descubrió caído al lado de Lex, y se sobresaltó al ver que todo el lado de la cabeza de su hermana estaba bañado en sangre. La niña daba la impresión de estar inconsciente. Se produjo otro impacto estremecedor y trozos de vidrio llovieron alrededor de Tim. El niño sintió la lluvia. Alzó la vista y vio que el parabrisas se había roto por completo. Solo quedaba un borde puntiagudo de vidrio y, más allá, la cabezota del dinosaurio. Que le estaba mirando. Tim sintió un súbito escalofrío y, en ese momento, la cabeza se lanzó violentamente hacia él, con las fauces abiertas. Se oyó un chirrido de metal chocando con dientes, y Tim sintió el aliento cálido y hediondo del animal, y una lengua gruesa penetró en el coche a través de la abertura del parabrisas. Hurgando húmedamente por todo el interior del coche. El niño sintió la espuma caliente de la saliva del dinosaurio y, en ese momento, el monstruo rugió, un ruido ensordecedor dentro del coche y la cabeza retrocedió en forma abrupta. El niño logró apoyarse sobre manos y rodillas, evitando la gran hendidura que había en el techo. Todavía quedaba lugar como para sentarse en el asiento delantero, junto a la puerta del acompañante. Miró al dinosaurio, que estaba en pie bajo la lluvia, cerca del guardabarros anterior derecho. Parecía estar confuso por lo que le había pasado. La sangre le fluía con abundancia de las mandíbulas. El tiranosaurio miró a Tim, alzando la cabeza para contemplarlo con uno solo de esos grandes ojos. La cabeza se acercó al coche, de costado, y atisbo en el interior. Resoplaba ruidosamente mientras lo hacía. Su sangre salpicaba el abollado capó del crucero de tierra, mezclándose con el agua de la lluvia. No me puede alcanzar, pensaba Tim. Es demasiado grande. Entonces, la cabeza se fue hacia atrás y, bajo el destello de un relámpago, Tim vio que la pata trasera se levantaba. El mundo se ladeó de manera enloquecida, cuando el crucero de tierra volcó estrepitosamente sobre un costado, y las ventanillas quedaron chapoteando en el barro. Tim vio a Alex caer indefensa contra la ventanilla lateral, y él cayó al lado de su hermana, golpeándose la cabeza. Se sintió mareado. Fue entonces cuando las mandíbulas del tiranosaurio se cerraron como tenazas sobre el marco de la ventana y todo el coche fue levantado por el aire y sacudido. Timmy. Aulló Lex, tan cerca de la oreja de Tim que a él le dolió. Súbitamente había recuperado la conciencia y Tim la sostuvo, mientras el tiranosaurio volvía a lanzar el coche contra el suelo. Tim sintió un dolor lacerante en el costado, y su hermana le cayó encima.
El coche volvió a subir, ladeándose en forma enloquecida. Lex, gritó Timmy. Y el niño vio que la portezuela cedía bajo el peso de Lex, y que su hermana caía del coche hacia el barro, pero Tim no pudo responder porque, en el momento siguiente, todo osciló desenfrenadamente. Vio los troncos de las palmeras deslizándose hacia abajo y, desplazándose de costado por el aire, y tuvo una fugaz visión del suelo, que estaba allá abajo, muy lejos, y vio el otro crucero de tierra desde arriba y, el rugido caliente del tiranosaurio y, el ojo furibundo y, las copas de las palmeras, y entonces, con un alarido de metal rasgado, el coche fue liberado, para caer de las mandíbulas del tiranosaurio, una caída que daba vértigo, y el estómago de Tim se revolvió un momento antes de que el mundo se volviera totalmente negro y silencioso. En el otro coche, Malcolm sofocó un grito. ¡Jesucristo! ¿Qué le ha pasado al coche? Grant entornó los ojos cuando el resplandor de los relámpagos se amortiguó. No podía creer lo que acababa de ver. El otro coche había desaparecido. Grant no lo podía creer. Atisbó el terreno que tenía delante, tratando de ver a través del parabrisas cruzado por vetas de lluvia. El cuerpo del dinosaurio era tan grande, que era probable que, simplemente, estuviera obstruyendo y no. Cuando brilló el resplandor de otro relámpago, pudo ver con claridad. El coche había desaparecido. ¿Qué ha pasado? Preguntó Malcolm. No lo sé. Débilmente, por encima del ruido de la lluvia, Grant pudo oír la voz de la niña que gritaba. El dinosaurio estaba erguido en la oscuridad, más adelante sobre el camino, pero podían verlo suficientemente bien como para saber que ahora la bestia se estaba inclinando, olfateando el suelo. O comiendo algo que había en el suelo. ¿Puedes ver? Dijo Malcolm, entrecerrando los ojos. No mucho, no. La lluvia castigaba el techo del crucero de tierra. Grant escuchó para ver si oía a la niña, pero no la oyó. Los dos hombres se sentaron en el coche, escuchando. ¿Fue la niña? Aventuró Malcolm, finalmente. Sonaba como si fuese la niña. Lo era, sí. ¿Lo era? No lo sé, contestó Grant. Sintió que una fatiga insidiosa le invadía. Borroso a través del parabrisas mojado por la lluvia, el dinosaurio se volvió hacia ellos. Iba hacia su coche. Con pasos lentos, nefastos, que se dirigían directamente en su dirección. ¿Sabes? Dijo Malcolm. Es en ocasiones como esta en las que se opina que, bueno, quizás a los animales extinguidos se los debería dejar extinguidos. ¿No tienes esa sensación ahora? Sí, asintió Grant. Sentía que el corazón le latía con violencia. ¿Tienes, alguna sugerencia en cuanto a lo que hemos de hacer ahora? Seguir en el coche. Tuve la clara sensación, continuó Malcolm, de que eso no funcionó especialmente bien la última vez. Malcolm estaba empezando a temblar en la oscuridad. Grant podía sentir cómo el cuerpo del matemático empezaba a estremecerse junto al de él. No, nada bien. Así que, si no te molesta, voy a correr el albur. Malcolm giró la manija, abrió la puerta de una patada y corrió. Pero, incluso mientras lo hacía, Grant pudo ver que era demasiado tarde, que el tiranosaurio estaba muy cerca. Estalló otro relámpago y, en ese instante de refulgente luz blanca, Grant observó, horrorizado, cómo Malcolm corría hacia la lluviosa noche. El tiranosaurio rugió y saltó hacia adelante. Grant no vio con claridad lo que, exactamente, ocurría después. Malcolm estaba corriendo hacia adelante, con los pies chapoteando en el barro. El tiranosaurio se le puso al lado de un salto, bajó repentinamente la enorme cabeza, y Malcolm fue despedido por el aire como un muñeco. En ese momento, también Grant estaba fuera del coche, sintiendo la lluvia fría que le azotaba la cara y el cuerpo. El tiranosaurio le había vuelto la espalda, su enorme cola oscilaba en el aire. Grant se estaba poniendo en tensión para correr hacia el bosque cuando, de repente, el tiranosaurio giró sobre sí mismo para hacerle frente, y rugió. Grant quedó paralizado. Estaba en pie al lado de la portezuela del acompañante, empapado por la lluvia. Estaba completamente expuesto, con el tiranosaurio a no más de 2 metros, o 2,5 metros, de distancia. El enorme animal le contempló desde lo alto, y volvió a rugir. A una distancia tan reducida, el sonido era aterradoramente fuerte. Grant se sentía temblar por el frío y por el miedo. Las manos le temblaban. Las apretó contra el metal del panel de la puerta, para inmovilizarlas. El tiranosaurio volvió a rugir, pero no atacó. Levantó la cabeza y miró, primero con un ojo, después con el otro, al crucero de tierra.
Y no hizo nada. Se limitó a quedarse quieto allí. Enfrentado al crucero de tierra, pero sin hacer nada. ¿Qué estaba pasando? Las poderosas mandíbulas se abrieron y se cerraron. El tiranosaurio bramó una vez más, con ira y, después, la gran pata trasera se elevó, y cayó aplastando el techo del crucero. Las garras resbalaron con un chirrido metálico, errándole por poco a Grant, que estaba de pie ahí, todavía inmóvil. La pata descendió y, al golpear el suelo, salpicó barro. La cabeza se hundió siguiendo un arco lento, y el animal inspeccionó el coche, resoplando. Atisbó por el parabrisas. Después, desplazándose hacia la parte trasera del crucero, cerró la portezuela del acompañante de una patada y avanzó directamente hacia Grant, que estaba allí, de pie. Grant estaba mareado de miedo, el corazón le golpeaba el pecho con violencia. Con el animal tan cerca podía sentir en la boca el olor de carne podrida, el olor dulzón de la sangre, el hedor nauseabundo del carnívoro y puso su cuerpo en tensión, esperando lo inevitable. La cabezota le pasó de largo, dirigiéndose hacia la parte trasera del coche. Grant parpadeó. ¿Qué había pasado? ¿Podía ser que el dinosaurio no le hubiese visto? Parecía como si no le hubiese visto. Pero, ¿cómo podía ser eso? Grant miró hacia atrás, para ver al animal olfateando la rueda montada atrás. La golpeó levemente con el hocico y, después, la cabeza describió un arco hacia arriba. Una vez más, se acercó a Grant. Esta vez, el animal se detuvo, las negras y acampanadas fosas nasales solo a unos centímetros de la cara de Grant, que oyó el resoplar, que sintió el alarmante aliento cálido en la cara. Pero el tiranosaurio no estaba olfateando como un perro. Simplemente estaba respirando y, en todo caso, parecía perplejo. No, el tiranosaurio no podía verle. No si Grant permanecía inmóvil. Y, en un apartado rincón académico de su mente, encontró una explicación para eso, la razón por la que las fauces se abrieron delante de él, la enorme cabeza levantada. Grant cerró los puños con fuerza y se mordió el labio, tratando desesperadamente de quedarse inmóvil, de no emitir sonidos. El tiranosaurio rugió, bramando en el aire de la noche. Pero, en ese momento, Grant estaba empezando a entender. El animal no podía verle, pero sospechaba que estaba ahí, en alguna parte, y estaba tratando, con su bramido, de asustarle para que hiciera algún movimiento revelador. Mientras se mantuviera firme y no cediera, comprendió Grant era invisible. En un gesto final de frustración, la gran pata trasera se levantó y pateó el crucero de tierra. Grant experimentó un dolor punzante y la sensación sorprendente de que su propio cuerpo volaba por el aire. Le parecía que estaba sucediendo con mucha lentitud, y tuvo mucho tiempo para sentir que el mundo se volvía más frío, y para observar cómo el suelo subía presuroso para golpearlo en la cara. Regreso. ¡Oh, maldición! Exclamó Harding. Pero miren. Estaban sentados en el jeep de Harding, con la vista clavada más allá del rítmico ruido de los limpiaparabrisas. Iluminado por el fulgor amarillo de los faros, un gran árbol caído bloqueaba el camino. Tienen que haber sido los rayos, dijo Genaro. Condenado árbol. No podemos pasar por el lado, observó Harding. Será mejor que avise a John Arnold, en control. Levantó el micrófono y dio vuelta al cursor de los canales de frecuencia. Hola, John. ¿Estás ahí, John? Se oyó un chasquido. Después, nada, salvo una estática sibilante. No entiendo, se asombró. Las líneas de radio parecen estar fuera de servicio. Debe de haber sido la tormenta, opinó Genaro. Eso supongo, dijo Harding. Pruebe con los cruceros de tierra, sugirió ella. Harding abrió los demás canales, pero no hubo respuesta. Nada, dijo. Es probable que ya estén en el campamento y fuera del alcance de nuestro equipo. No creo que debamos quedarnos aquí. Pasarán horas antes de que mantenimiento mande una cuadrilla para mover ese árbol. Apagó la radio y puso el jeep en marcha atrás. ¿Qué va a hacer?, preguntó ella. Regresar al desvío y meterme por el camino de mantenimiento. Por fortuna, hay un segundo sistema de caminos. Un camino para visitantes y otro para los cuidadores de los animales, los camiones que llevan el alimento, y demás. Regresaremos por el de mantenimiento. Es un poco más largo. Y no tan pintoresco, pero puede que lo encuentren interesante. Si la lluvia cesa, tendremos una visión de algunos de los animales durante la noche. Deberemos de estar de vuelta en cosa de 30, 40 minutos y si no nos perdemos. Hizo que el jeep diera la vuelta en medio de la noche, y enfiló hacia el sur.
Los relámpagos destellaban, y todos los monitores de la sala de control tenían la pantalla negra. Arnold estaba sentado en el borde de su asiento, con el cuerpo rígido y tenso. Jesús, no ahora. No ahora. Eso era lo que faltaba. Que con la tormenta todo dejara de funcionar. Todos los circuitos principales de corriente estaban protegidos contra los cambios de tensión, claro está, pero Arnold no estaba seguro de los módems que Kennedy estaba usando para la transmisión de sus datos. La mayor parte de la gente no sabía que era posible volar todo un sistema mediante un módem. La pulsación de los relámpagos crecía dentro del ordenador, a través de la línea telefónica, y ¡bang! No había ya consola principal. Ya no había RAM. Ni archivos. Ya no había ordenador. Las pantallas titilaron. Y entonces, una por una, se volvieron a encender. Arnold suspiró, y se desplomó en su asiento. Una vez más, se preguntó dónde había ido Negri. Hacía 5 minutos había enviado guardias para que le buscaran por el edificio. El gordo bastardo probablemente estaba en el cuarto de baño, leyendo una revista de historietas. Pero los guardias no habían vuelto ni habían comunicado. 5 minutos. Si Nedry estuviera en el edificio, ya le deberían de haber encontrado. Alguien se ha llevado el maldito jeep, dijo Muldoon, cuando volvió a entrar en la sala. ¿Ha podido hablar con los cruceros de tierra? No los puedo localizar en la radio, contestó Arnold, sacudiendo su pequeña unidad portátil. Tengo que usar esto, porque la consola principal no funciona. Está bajo, pero tendría que funcionar. He probado en los 6 canales. Sé que tienen radio en los coches, pero no responden. Eso no es bueno, opinó Muldoon. Si quiere ir, tome uno de los vehículos de mantenimiento. Lo haría, repuso Muldoon, pero todos están en el garaje este, a más de 1 kilómetro de aquí. ¿Dónde está Harding? Supongo que está de regreso. Entonces, en su camino de vuelta, recogerá a la gente de los cruceros. Supongo que sí. ¿Alguien le ha dicho a Amon que los niños no han vuelto aún? Claro que no. Dijo Arnold. No quiero que ese hijo de puta esté dando vueltas por aquí, gritándome. Todo está bien, por el momento. Los cruceros están simplemente varados por la lluvia. Pueden sentarse un rato, hasta que Harding los traiga de vuelta. O hasta que encontremos a Nedry y hagamos que ese pedazo de bastardo vuelva a conectar los sistemas. ¿No los puede volver a encender? Lo he estado intentando. Pero Nedry le hizo algo al sistema. No puedo imaginar qué, pero si tengo que ir al código, será cuestión de horas. Necesitamos a Nedry. Tenemos que encontrar a ese hijo de puta de inmediato.